través de mi mirilla, vi que seguía allí. La piel desollada brillaba bajo la tenue luz de la bombilla incandescente. Sabía que lo observaba y se acercó hasta que la mirilla solo enmarcaba su rostro. Los rostros unidos de mis vecinos me miraban fijamente, con bocas que podrían haber estado besándose alguna vez. Sonrió o lo intentó. Sus lenguas se habían fusionado, se habían vuelto gruesas y bifurcadas, y ahora solía lamer el cristal de mi mirilla. Se retira sin previo aviso y una vez más lo miro bien. Dos formas humanas aplastadas. La más pequeña se aferra al torso de la más grande, parecida a un gibón y su cría, pero distorsionada en algo carnoso y vil. Puedo ver el tendón de sus músculos expuestos, los vasos sanguíneos y los colgajos de carne que cuelgan de él. Puedo ver los testículos desollados colgantes en el cuerpo más grande y puedo ver que el cuerpo aferrado se frota contra el donde se encuentran sus ingles. Pero si es en agonía o en éxtasis, no lo puedo decir. Corre hacia los rincones oscuros del pasillo, pero no me dejo engañar. Sé que está tratando de atraerme y no quiero averiguar por qué. Necesito tu ayuda, por favor. Estoy atrapado en el cuarto piso de Rochester Hills, en la habitación 405, un apartamento ruinoso en un rascacielos al este de Oakland. En las últimas 6 horas, casi a medianoche, ocurrió algo horrible. No sé si fue una fuerza invasora o un mal corruptor, pero no puedo irme y mi habitación es mi única seguridad. Y aún así, no sé cuánto tiempo tardará en entrar. Tendré que volver, contar todo lo que ha pasado hasta aquí, y quizás, solo quizás, alguien pueda ayudarme. Todo empezó con ese maldito fetiche. No era una perversión sexual, no, era un ídolo. Eran las 4 de la mañana y estaba a punto de meter la ropa en la lavadora antes de irme a la cama, y allí estaba. Tirado justo en medio de la lavandería, todavía manchado de sangre. No sabía qué estaba viendo, una cosa larguirucha colgada de un marco de madera en forma de media luna. Pero con cada segundo que pasaba, su forma se grababa en mi mente y casi me doblo y pierdo el desayuno al darme cuenta de que era un perro desollado, sin cabeza, crucificado. Llamaron a la policía y descubrieron que la gerencia había promocionado las nuevas cámaras y las había usado como justificación para otro aumento de alquiler escandaloso. No era más que un elemento disuasorio. Es decir, son inútiles y ni siquiera están conectadas a la corriente. Dejaron que mi bañera se hundiera hasta la mitad de la habitación debajo de mí, así que, aunque me enfureció, no me sorprendió. Más tarde se supo que el perro era Butterball, el querido caniche de la señora Laurent. La pobre viuda estaba histérica y exigía una investigación exhaustiva. Podría haberse salido con las suyas y la noche no nos hubiera sorprendido con otro hallazgo desastroso. Harold, un recluso que vivía en el piso superior, fue encontrado muerto. Soy un noctámbulo de pies a cabeza, así que estaba despierto cuando lo descubrieron. No había alboroto, solo susurros y cuerpos tensos. Suelo escabullirme por la escalera entre el cuarto y el tercer piso, ya que está poco concurrido y tiene una pequeña ventana accesible por la que puedo fumar. Intentaba buscar señal esta vez, ya que mi wifi fallaba y la señal de mi celular estaba completamente muerta. Fue entonces cuando las oí bajar las escaleras, hablando. Eleana y Maffei, del cuarto piso. Por su tono de voz, supe que algo andaba mal, eso y la hora. Las 2 de la madrugada. Nadie más que yo se levantaba tan tarde aquí casi todos los días. Agucé el oído para escuchar. Doblado como un pretzel y hecho un desastre por todas partes. Tony dice que cree que ha estado ahí desde que encontraron al perro de la bruja en la lavandería. Intentó llamar a la policía, pero no funciona. Eleana le susurraba a Maffei. Bueno, ¿quién era? Preguntó Maffei. Ese asqueroso Harold del segundo piso. El que Carter golpeó por acosar a su novia, ¿cómo se llamaba? John. Soy Joanna, no seas mala, esto es serio. ¿Qué hizo Tony con el cuerpo? Lo siento, es que creo que es desaliñada y sencilla. Totalmente fuera del alcance de Carter. Y nada, todavía. Se lo contó al gerente y también intentó llamar a la policía, pero sin suerte. Quiere que saquen el cuerpo de aquí lo antes posible, así que envió a Tony a la comisaría en persona. Pero han pasado 2 horas y ni siquiera me ha escrito. Estoy empezando a preocuparme. ¿Quieres ir a buscarlo? No, eso sería dramático de mi parte, ni siquiera estamos saliendo, solo estamos jugando. Aún así, sabes que el Donut Royal está abierto las 24 horas. Podemos tomarnos unas copas y encontrarnos con Tony a mitad de camino, dijo Eleana, y las dos empezaron a bajar las escaleras. Me quedé paralizado y la idea de intentar escabullirme me llegó demasiado tarde. Las 2 mujeres ni siquiera me reconocieron al pasar junto a mí. Sabía 3 cosas entonces. Que Eleana se estaba acostando con nuestro encargado de mantenimiento, que yo era invisible o tan detestable como para serlo, y que Harold estaba muerto. No lo sabría entonces, pero más tarde esa noche descubriría que esto era solo el principio de una pesadilla. Terminé mi cigarrillo y volví a subir las escaleras enfurruñado, sin darme cuenta de que algo andaba mal.
Debería haber prestado más atención a mi alrededor durante la caminata, porque estoy seguro de que para entonces ya había empezado. Solo me di cuenta de que todas las luces eran más tenues, no mucho, pero lo suficiente como para que se notara. Volví a mi habitación, cerré la puerta con pestillo e intenté conectar mi portátil a internet de nuevo. Las únicas 2 páginas que cargó fueron las que ya tenía abiertas antes de que se cayera el wifi. Reddit y una página porno al azar que solo reproducía una parte en muy baja calidad de un vídeo que quería ver. No me convencía, así que decidí usar mi imaginación, pero después de 15 minutos y con la mano acalambrada, decidí irme a dormir temprano. Me rendí después de 45 minutos de inquietante inquietud y pegué la oreja a la pared de al lado. La pareja de allí, Joanna y Carter, eran jóvenes y apasionados, follando a toda hora de la noche, y me había corrido con el sonido varias veces. A veces se lo montaban por el edificio en espacios comunes que creían vacíos a altas horas de la noche. Los había pillado un par de veces, pero nunca fue correspondido. Terminaban y se marchaban tímidamente, y nadie notaba mi presencia. Ahora estaban en silencio, salvo por los cambios naturales y la respiración propios del sueño. Me preguntaba si sabían que Harold había muerto y cómo reaccionarían al enterarse. No estuve presente en la supuesta pelea entre él y Carter, pero había oído hablar de ella. A Macei y Eleanor les encanta chismear sobre mi fumadero. Creo que Harold los pilló como yo, y el pobre, atrapado en la jaula de sus delirios, confrontó a Carter. Todos sabían que sentía algo por Joanna, y ella era demasiado educada o comprensiva como para ser severa con él. Así que debió interpretarlo como reciprocidad y terminó con él siendo pisoteado y los residentes agradeciéndolo en silencio. Pobre Harold, de unos 45 años, viviendo con su madre anciana porque estaba demasiado trastornado mentalmente como para ir a otro sitio. Creo que se llamaba Mary, y entonces sentí una terrible punzada de culpa. ¿Sabía de la muerte de su hijo y dónde estaba? Esperaba que hubiera perdido la cabeza por completo esta noche para no poder comprender lo que le había pasado a Harold. Solía temer sobre todo acabar como él, pero eso fue antes de esta noche. Sin dormir y frustrado, me moría de ganas de fumar otro cigarrillo y fui a fumar. Me pregunté por qué nadie más se alarmaba por su muerte o por qué se mantenía en secreto. No lo había considerado hasta entonces, pero si estaba muerto y de verdad murió de forma tan agónica, ¿quién lo había hecho? ¿Seguían vivos? Un sudor frío me corría por la cara ante la pregunta y me sentí obligado a darme la vuelta y volver a mi habitación. Tras 2 pasos más, decidí hacer precisamente eso, pero algo no cuadraba. El pasillo estaba más oscuro ahora, mucho más que antes, y el aire era frío, indescriptible, un escalofrío glacial que me calaba hasta los huesos. El vértigo amenazaba con apoderarse de mí a cada instante, mientras la persuasiva incorrección se intensificaba. Al principio no supe definirlo, pero a medida que seguía caminando, lo vi claro. El pasillo era más largo de lo que debería. Me quedé paralizado, incapaz de comprenderlo, y escruté mi entorno con más atención. El techo también era más alto, unos metros más alto. Tenía la boca seca e intenté tragar, pero nada me devolvía la lucidez. Me obligué a caminar de vuelta a mi habitación con paso decidido, y ya iba a mitad de camino cuando, una vez más, mi corazón se paralizó de miedo. Al final del pasillo, desde el 5.º piso, alguien bajaba las escaleras. Un pensamiento racional debería haberme impulsado a acercarme y preguntarles o advertirles sobre lo que estaba sucediendo. Pero un instinto profundo me decía que estaba mal, en todos los sentidos posibles para un ser vivo. Incluso las escaleras que conducían a los pisos superiores parecían extrañas, como si no fueran de este mundo. Tendría que acercarme a esa cosa que se acercaba si quería llegar a mi habitación, así que me di la vuelta y traté de correr tan silenciosa pero rápidamente como pude por el pasillo, pero temí que me vieran antes de poder arrojarme por ellos. Un trastero a mi derecha, que nunca cerraba con llave, me servía de refugio, e intenté entrar en él lo más silenciosamente posible. El armario usaba una puerta de apartamento reutilizada, así que tenía una mirilla por la que podía mirar. Los minutos transcurrieron a un ritmo agonizante, pero finalmente apareció. Surgió por la periferia, ataviado con una tela ornamentada y moviéndose como si bailara en el aire. Al bajar la vista, vi que patinaba por el aire, sin piernas y flotando. Desde su capucha, una extraña luz parpadeante se proyectaba sobre el oscuro pasillo. Como estaba a mi altura y justo delante de mí, lo vi de perfil y contuve la respiración para contener un jadeo. Su cara era como la estática de un televisor, parpadeando en un caos blanco y negro. Cerré los ojos entonces, temiendo que se girara para mirarme y pudiera verla en su estado original. En los instantes de calma, mientras esperaba a que abriera la puerta de golpe, recordé todas las demás rarezas que había oído hasta entonces. Tony había encontrado casi una docena de animales muertos alrededor del apartamento en los últimos días. No quería hablar del estado en que los encontró, y me pregunté si se parecerían en algo a la bola de mantequilla, desollada y crucificada.
Esperé hasta que me dolió el cuerpo y reuní el valor para mirar dentro del agujero una vez más. Un pasillo vacío me recibió y abrí la puerta lentamente y salí sigilosamente. Ese piso solo lo ocupábamos Maciej, Eleana, Carter, Joanna y yo. Fui a su puerta y me contuve al intentar llamar. Dudé un momento antes de tocar el pomo. Hice una mueca al abrirse con un crujido y entré, intentando cerrar la puerta lo más silenciosamente posible. Los llamé en voz baja, pero al mirar alrededor de su sala vacía, me sentí ridícula. Antes de irme, decidí revisar su habitación. Alguien tenía que saber qué estaba pasando, y yo todavía no entiendo qué demonios está pasando. Al principio no los reconocí. Pensé que eran un montón de mantas, pero el movimiento brusco y la respiración agitada hicieron que algo hiciera clic en mi cabeza, así que no pude reprimir un grito. Hizo que la cabeza, o mejor dicho, las cabezas, se levantaran de golpe para mirarme, y no me hacía ilusiones de qué era. Carter y Joanna se unieron para siempre por las ingles, el pecho y la boca. Estaban en la postura del misionero cuando sucedió, así que Carter tenía su cuerpo sobre el de Joanna, y los brazos y piernas de ella rodeaban su torso, cintura y trasero. Al principio pensé que los habían desollado, pero cuanto más los miraba, más me parecía que se les había desprendido la carne. Ellos, se puso a gatas, si es que se le puede llamar así, y dejó escapar un gemido entrecortado con voces masculina y femenina. La boca unida me sonrió y, al dar un paso hacia mí, finalmente reaccioné. Ambos corrimos al mismo tiempo, pero su masa deformada lo frenó, pero la distancia entre nosotros seguía siendo demasiado corta para sentirme cómodo mientras corría hacia el pasillo, hacia mi habitación. Di gracias a Dios por no haber cerrado la puerta con llave al abrirla de golpe y girarme para cerrarla de golpe. Grité en cuanto me encontré cara a cara con la abominación, y sin perder un segundo, cerré con llave. Intentó el pomo varias veces antes de recurrir a suaves golpes, luego a un golpeteo ensordecedor y finalmente al silencio. Ahora solo me espera, pero lo que más temo es que quien quiera que les haya hecho eso vuelva, atraído por su presencia, y me haga lo mismo. Han pasado horas desde entonces, pero el sol no ha salido. Intenté dormir en la bañera, no podía soportar la proximidad de mi cama a la de Joanna y Carter. Pero cuando entré, recordé que la mitad de la bañera no podía soportar mi peso ya que el daño del agua la había dejado medio hundida en el suelo. Así que volví a la sala de estar y vi mi portátil todavía allí con esta página web abierta. Por favor, si alguien puede ayudarme o tiene alguna idea, ahora es el maldito momento. No sé cuánto tiempo más me queda, justo ahora decidí mirar por la ventana y me recibió una oscuridad estigia, pero lo que realmente me asusta son las pocas pausas en ella. De vez en cuando, la iluminación destella en el cielo e ilumina el mundo de abajo, un mar de arena sin vida. La iluminación se abre paso en destellos brillantes, manchados por patrones en blanco y negro como estática de televisión. Han pasado muchas cosas desde mi última publicación, pero quiero agradecerles a todos sus sugerencias. Especialmente la de la bañera. La sal no es eficaz contra lo que ocurre aquí y he aprendido la lección sobre intentar controlar el ruido estático. No he dormido desde entonces y Joanna y Carter siguen merodeando por el pasillo, molestándome. Solo puedo suponer que lo que les deformó el cuerpo también les deformó la mente. Pensé que estaba jodido, pero entonces recordé la bañera. Fui con mi mochila llena de botellas de agua y mi portátil. El propietario y la administración lo sabían desde hacía 6 meses. El agua se había filtrado en las paredes y había empezado a corroer el suelo, tanto que el extremo de la bañera estaba visiblemente hundido. Al ducharme, me agarré al desagüe, temiendo que mi peso lo hiciera caer al suelo. Me acerqué a ese extremo y me metí. Se hundió y crujió con mi peso, pero aguantó, así que empecé a saltar sobre él, cayendo con todas mis fuerzas hasta que al tercer intento el suelo cedió y me dejé llevar. Caí mal, golpeándome el costado contra el borde exterior de la bañera, y me quedé sin aliento, pero lo conseguí. Mi bañera y parte del suelo estaban en el baño de mi vecino de abajo. Recogiendo los escombros, me puse de pie con dificultad y salí a la sala. Allí vivía una madre soltera llamada Naomi con 2 niños pequeños. Nunca había hablado con ella, pero tuve una breve interacción con su hijo, quien me preguntó mi nombre, entre otras cosas. Sabía que solían pasar la noche en casa del papá de su bebé, una vez más, los chismes de Eleana y Maciej me habían dado la clave, y esa noche era así. La sala y el dormitorio estaban vacíos, y me sentía agradecida. Intenté apresurarme, pues mi caída no fue precisamente silenciosa, y si había algo más ahí fuera, sin duda lo oía. Corrí por el pasillo a grandes zancadas, intentando no mirar, pero había detalles que no se podían pasar por alto. Una sección de la pared de ladrillos se había decolorado, pasando a un monocromo, blanco y negro, y de nuevo a un rojo descolorido. No me detuve a observar, tenía que seguir adelante. Solo una vez que me topé con varias puertas manchadas de sangre, mi paso disminuyó, pero no me detuve.
Intenté no pensar en las personas que vivían allí ni en lo que les había sucedido, pero para entonces el apartamento debería estar lleno de los sonidos de la vida en lugar del silencio desolador y opresivo en el que me ahogaba. Llegué a las escaleras y prácticamente bajé un tramo entero de escaleras hasta el segundo piso. Con la sangre a tope y la confianza al máximo, corrí. Este pasillo estaba deformado como el del cuarto piso, pero de formas mucho más extremas. Las paredes no solo se habían estrechado, sino que estaban inclinadas, deformándose y girando en ángulo con cada paso, hasta que el pasillo casi se convirtió en una espiral. Tuve que frenar para orientarme, ya que todo era vertiginoso. El suelo bajo mis pies dejó de ser un laminado de imitación madera de mala calidad y se convirtió en una piedra lisa que casi resbalaba. Las paredes de ladrillo se habían derretido, dejando paso a una tela granate moteada y fibrosa, tendida sobre lo que parecía una rejilla de la misma piedra lisa. Parecía casi orgánica, pero al mismo tiempo, podría haber sido tela. Las gruesas hebras colgantes me recordaron a los zarcillos de una anémona de mar y me estremecí al pensar en tocarlas. Así que me obligué a correr una vez más, pasando por una puerta abierta que daba a una habitación donde había un cuerpo perfectamente dividido y tendido en el suelo. El montón de intestinos entre las dos mitades se retorcía y se elevaba por los aires. Me asusté tanto que pasé corriendo junto a la siguiente puerta abierta con los ojos cerrados. Era la habitación de Harold y temía ver qué había sido de él. Pensé que la misericordia estaría de mi parte cuando el pasillo finalmente se enderezó y la siguiente media docena de puertas se cerraron. Pero al llegar a las últimas puertas que bordeaban el pasillo, la de mi izquierda se abrió de golpe con una fuerza increíble. Unas manos desolladas, provenientes de un vacío negro, se extendieron para agarrarme y me aparté justo antes de que me tocara. Pero no pude detener mi impulso y caí a trompicones sobre el suelo frío y resbaladizo. Intenté levantarme a gatas cuando la puerta a mi derecha se abrió y de ella emergió Sarah Palmer. Sabía que era ella a pesar de su forma corrupta, desollada y cubierta de nervudos tumores. La mujer, con una obesidad severa, se había incorporado a su scooter de movilidad y lo usaba para avanzar. La carne desprendida lo dificultaba, pues se había enrollado alrededor de las ruedas, pero aún así, avanzaba lentamente. El centro de su abdomen se había abierto en un enorme agujero y, con un temblor y un gemido, estalló con un líquido repugnante parecido a la bilis, vomitando una pequeña figura al suelo ante mí. El recién nacido se levantó al mismo tiempo que yo y me siguió en mi carrera desesperada por el resto del pasillo hasta la escalera. Aquel bicho del tamaño de un niño pequeño, hecho de tendones enfermos y parcialmente digeridos, chilló con fuerza como un niño alegre al acortar la distancia que nos separaba de un salto. Me tocó a mí chillar mientras intentaba quitármelo de encima. Mientras subía por mi espalda hacia el hombro, lo agarré con las manos y lo arranqué. La carne era gelatinosa y mis dedos se hundieron en ella de una forma que me revolvió el estómago. «Te toca», dijo la cosa con una voz que me resultó vagamente familiar. El asco me impulsó a lanzarlo contra la pared con todas mis fuerzas, y su cuerpo crujió y se estrelló contra la pared, que había vuelto a la normalidad. Soltó un pequeño gemido de dolor al deslizarse de la pared al suelo. Al pasar corriendo, habló en un susurro agonizante que no pude arrancar de mi mente por mucho que lo intentara. «Chris, ¿por qué?» «Solo quería jugar», dijo, y tuve que contener un jadeo mientras subía las escaleras hacia el vestíbulo del primer piso. El único niño que sabía mi nombre era el hijo de Naomi. No se suponía que estuvieran aquí, no esta noche. Siempre se iban entre semana a casa de su padre. ¿Había cancelado Naomi los intentos de reconciliación precisamente esta noche? ¿O esto había empezado antes de lo que pensaba? No lo sabía y no lo pensaría hasta que saliera de esta pesadilla. El vestíbulo era normal, salvo por la falta de luces, pero la oscuridad no me detuvo. La salida estaba justo ahí y corrí hacia ella. Las puertas dobles de cristal me paralizaron, no porque estuvieran cerradas con pestillo, sino por lo que había más allá. Un mundo completamente oscuro donde no se veía nada, salvo el brillo fugaz que producían los relámpagos que rasgaban el cielo como látigos de estática de televisión. En esos instantes los vi, una hilera de cosas esperando a que saliera. Uno era un humanoide pálido de piel lisa con un agujero en el pecho que rezumaba un fluido negro como la tinta. No tenía rostro. Otro era una maraña de zarcillos violetas que parecían estar hechos de hebras más pequeñas y retorcidas. Luego había uno que era una enorme y amenazante criatura serpentina, con ojos del tamaño de cabezas humanas, cada iris con forma alienígena, y un extremo que supuse que era su cabeza estaba rematado con colmillos de mandíbulas que debían de medir casi 2 metros. Había docenas más, pero sus formas eran demasiado variadas, demasiado abstractas para describirlas con precisión. Lo que más me llamó la atención fueron los numerosos charcos y manchas carmesí a sus pies, y los restos de ropa, uno de los cuales, obviamente, era la distintiva chaqueta vaquera de Mackay. Una bota de trabajo estaba de lado, y pensé que podría ser de algún trabajador de mantenimiento. No me iría, no de allí.
Intenté consolarme diciéndome que, fuera lo que fuese que me retenía allí, no los dejaba entrar, pero no me tranquilizaba en absoluto. Acabé arrastrándome debajo del escritorio de mierda del vestíbulo y haciéndome un ovillo durante lo que parecieron horas. Podría haber sido más, por lo que sé, pero en ese momento nada importaba. Estaba jodido. Solo cuando oí el sonido de una procesión que pasaba arrastrando los pies, me desperté. Asomé la cabeza desde mi escondite y los vi, a las figuras encapuchadas, 6 en total. Sobre sus hombros, soportaban el peso de una losa de mármol, y sobre ella, una figura acurrucada. Los vi, de espaldas a mí, arrastrarse por la habitación hasta el pasillo que conducía a la oficina del gerente. Intenté enfurruñarme lo más silenciosamente posible para presenciar el ritual que estaba a punto de comenzar. Los porteadores se agacharon junto con la losa, y al iluminarse, comprendí quién era. El cuerpo se dobló sobre sí mismo hasta formar un círculo. El vientre se mostraba al mundo. La espalda y la columna vertebral se contorsionaban y retorcían, la mirada vacía. Pero maldita sea la boca, Harold sonreía de oreja a oreja con una expresión de puro éxtasis. El cántico comenzó entonces, mientras la mirada retorcida y deslumbrante del cuerpo de Harold se posaba sobre mí. Extrañas vocalizaciones guturales, profundas, reverberantes e inhumanas. El sonido de una montaña que se partía o de dos mundos que se unían. Las fuerzas vibratorias del universo derritiendo una frontera que ocultaba las maquinaciones de fondo de una realidad. De alguna manera lo supe, que nos habíamos visto arrastrados a esta pesadilla, pero aún no sabía por qué ni por quién. Continuaron con los cánticos zumbantes hasta que el espacio frente a ellos comenzó a ondularse como el agua, y cuando cesaron, también lo hizo la distorsión. Pasó medio latido antes de que se hiciera añicos, como un cristal, y más allá, un ojo enorme. Me estremecí, esperando que no me viera, pero si lo hizo, no debió importarle, ya que se retiró a la oscuridad antes de salir. Una delgada pata de arácnido, cubierta de ángulos irregulares y espinas, emergió, seguida de otra y otra. Hasta que una monstruosa muele de patas y apéndices, que emergía de un núcleo central, se alzó ante los cultistas. Un ojo con pupilas concéntricas estaba en su centro y el resto irradiaba como un erizo de mar. Cada aspecto denotaba las agonías que podía infligir. Parecía la encarnación del dolor con la gran cantidad de esquinas afiladas y espinas dentadas. Cada centímetro de su ser estaba destinado a causar daño, y cuanto más lo observaba, más detalles percibía. Ganchos y extremos afilados, zarcillos cargados de bocas hambrientas y rechinantes. Lo que más destacaba era la forma en que distorsionaba el espacio a su alrededor. Aunque se encontraba en un espacio confinado, mientras lo observaba, parecía expandir el aire a su alrededor, de modo que se podía percibir algún aspecto oculto de sí mismo. Esto era parte de un todo mucho mayor, y tuve la impresión de que unas manos enormes a escala cósmica lo sostenían ante nosotros, y sin embargo, eran una sola cosa. Aparté la mirada, sin querer seguir contemplando aquella abominación, aquella emanación de dolor. Hablaba entonces en un idioma extraño, un sonido tan vil como un clavo oxidado, arrastrándose por mis tímpanos y cornas. Pero lo entendí, una gratitud inconfundible. Me escabullí de nuevo en mi escondite y esperé a que terminara, esperé a que se fueran, y así fue. Recorrí el pasillo, pasé las escaleras hacia la lavandería del sótano y luego a la sala comunitaria. Han pasado horas y aún no han salido. Me tomé el tiempo para rebuscar en silencio por ahí y en la oficina del gerente. Junto a un montón de carne fina que aún conservaba la cara llorosa del señor Roderick, nuestro casero, había un hacha. La recogí, sabiendo que no me serviría de nada si me enfrentaba a esos cultistas o a la entidad del dolor. Lo que sí sabía es que Harold tenía algo que ver en esto, de una forma u otra, y que su habitación estaba justo un piso más arriba. Si hay alguna posibilidad de escape o de respuestas, estaría ahí. Si no tienes noticias mías, estoy muerto. Estoy seguro de que nadie de fuera de este infierno podrá ayudarme, pero aún así, te pido que me desees suerte. Sé que la necesitaré. Rochester Heights siempre había sido un infierno. Ahora lo sé, o sea, nunca dudé de que algunos de los que estaban aquí fueran unos imbéciles, pero con el tiempo que he tenido para reflexionar, me doy cuenta de lo indigentes o crueles que eran entre sí. Quizás cuando la gente se agrupa así sin otro objetivo que habitar, surgen cosas desagradables. Una vez lamenté que para ellos yo no era más que una sombra malhumorada, apenas recordada. Una vez, mi casero olvidó que vivía allí y envió a Tony a preparar el lugar para un nuevo inquilino. Ahora, ya no estoy tan seguro de que me importe tanto. Ser uno de los olvidados podría haberme salvado la vida. Estaba listo para los horrores del pasillo del segundo piso, y me enfrenté a las manos que me agarraban con un hachazo que casi me cortó una mano a la altura de la muñeca. Retrocediendo, usé la culata para aplastar otra mano que me agarraba hasta que pude escabullirme. Sarah Palmer fue la siguiente, girando en su scooter para mirarme, pero ya era demasiado tarde.
El mango del hacha se hundió en carne blanda como masilla y, al arrancarla, se le desprendió la mitad de la cara. La oí reír entre dientes al pasar corriendo. Algo me quemaba por dentro. Incluso si moría allí, tenía que saber el qué y el cómo de la caída de Rochester en la locura. La puerta de la habitación de Harold seguía entreabierta y me aseguré de echarle el cerrojo en cuanto entré corriendo. Solo entonces me di la vuelta lentamente. Al principio pensé que era graforrea. Había leído sobre ello una noche, un trastorno que suele asociarse con la esquizofrenia. Las divagaciones incoherentes, escritas y habladas. El suelo de la sala y el piso contiguo contenían innumerables sigilos y glifos afilados. Parecían ocultistas en sus configuraciones, pero los caracteres en sí eran completamente extraños. El centro del círculo no tenía garabatos, pero estaba manchado de sangre rojiza. Sabía que allí era donde Tony había encontrado el cuerpo de Harold. Había un diario en la mesa de centro y, hojeándolo, confirmé que era suyo. En los pocos minutos que estuve en esa habitación, no tuve mucho tiempo para comprender realmente su contenido. Y aunque todavía lo conservo y he pasado horas estudiándolo, solo he podido comprender rudimentariamente lo que Harold pretendía. Lo resumiré aquí lo mejor que pueda. Harold regresó a casa de su madre tras un episodio que le costó el trabajo un año antes. Vivían de sus cheques de la seguridad social y él sentía un profundo resentimiento hacia ella por su avanzada edad. Cada día se despertaba con menos inteligencia. También tenía problemas de frustración sexual extrema y empezó a aferrarse delirantemente a la cortesía de Joanne como señal de que ella lo deseaba. El enfrentamiento con su novio Carter fue el punto de inflexión. No fue la razón por la que hizo todo esto, pero fue la gota que colmó el vaso. Pero tenía motivos para estar resentido con todos. Aquí detalló todas sus quejas, grandes y pequeñas. Entonces aprendí la diferencia entre ser alguien marginado, pero aún escudriñado con la mirada de una amenaza asumida como Harold, y ser olvidado por completo, como yo. En sus páginas y páginas de desaires detallados, nunca mencionó mi nombre. Mi existencia no le llegó a alguien que era incómodamente similar. Me hizo sentir amargado y no sé por qué. Luego se habló de lo que él llamó el mundo de fondo, todavía no entiendo muy bien qué es y su propósito, pero eso es lo que une todo. Dejaré que Harold lo explique con sus propias palabras. Lo vi primero en un sueño, luego en una visión. Comenzó con un gusano con colmillos que mordía el aire, y como un dedo festoneado, desprendió lo que creía real para mostrarme las maquinaciones que se escondían tras lo visible. Dos lugares dentro del mismo espacio, pero sin posibilidad de tocarse ni interactuar. Como es arriba, es abajo, y de abajo arriba, todo se refleja. Si existe aquí, en nuestra capa, existe abajo, en el mundo de fondo. Esa fue la primera regla que me enseñó, la más importante para crear un espacio donde finalmente podamos encontrarnos. La segunda regla es que, para que una autarca toque el dominio humano, debe ofrecérsele algo, una vida o parte de ella. La mayoría de las veces, la ofrenda es otra persona. Cuanto mayor sea la ofrenda, más podrá una autarca manipular el dominio humano, siempre que esté dentro de su esfera de influencia. Las ofrendas más poderosas son uno mismo, un año de tu vida o la mayor alegría que jamás sentirás. La mayor ofrenda que uno puede hacerle a una autarca es su propia vida. Hay más, menciona que el autarca con el que está en contacto opera en la esfera de la agonía, el dolor es su dominio y Harold conocía el dolor mejor que nadie. Lo mejor que puedo deducir es que, de alguna manera, entró en contacto con esta entidad. Quizás se aprovechó de él por ser vulnerable, o quizás su influencia perturbó sus pensamientos, o quizás lo que aprendió fue demasiado para cualquier mente que pudiera soportarlo sin consecuencias. Digo esto porque no creo que Harold estuviera loco, enfermo ni necesitara ayuda, pero hay suficientes puntos en común en el extraño lenguaje rúnico y su diario como para que parezca que realmente estaba descubriendo algo. No era un loco delirante, al menos no hasta que se dejó hundir más en la influencia de lo que lo rodeaba. Pasó la semana previa a la fatídica noche de su muerte, preparándose para la caída de Rochester al mundo del fondo. 16 fetiches fueron colocados alrededor del apartamento para marcar el límite donde el autarca levantaría el velo y permitiría que nuestros mundos se fusionaran. 6 de ellos estaban hechos con partes de su madre. El resto, con animales callejeros y mascotas del apartamento. El último era el perro de la señora Laurent, en la lavandería. Reflejados arriba y abajo, incluso si los hubieran quitado, seguían creando algo en el mundo del fondo que sancionaba este infierno. Harold se lamentó de no haber colocado uno en el sótano, y esa era mi oportunidad. Quizás, solo quizás, el edificio estaba solo parcialmente dentro del intersticio, y si lograba llegar al segundo sótano y emerger, sería al exterior que siempre había conocido, o quizás entraría directamente en el mundo del fondo. En cualquier caso, no tenía más remedio que intentarlo. Revolví el apartamento y descubrí que Harold era un bebedor empedernido con gusto por el vodka barato. Preparé 5 cócteles molotov con lo que tenía y empecé a bajar de vuelta al primer piso.
Al entrar al pasillo, me recibieron, la monstruosidad unida, sin fin y sin fin que había iniciado esto. Los saludé con un rayo lanzador y un hachazo. Carter y Joanna recibieron el golpe en un lado de la cara, y aunque la carne se desprendió en un gran trozo y oí el tintineo de dientes al salpicar el suelo de piedra, ni siquiera se inmutaron. Carter intentó abalanzarse sobre mí con el brazo extendido, pero me abalancé contra la pared e intenté escabullirme tras ellos. Giraron para intentar encararme, pero la extraña distribución de su peso los hacía incómodos y el miedo que sentía desapareció. Otro hachazo se hundió profundamente en los músculos y huesos comprometidos, desgarrándolos con mucha más facilidad que los tejidos intactos. Fue suficiente para casi decapitarlos, y dejaron escapar un horrible jadeo. Otra embestida fue respondida con un hachazo que hizo que casi la mitad de sus dedos saltaran por el suelo, y un último hachazo en el cuello los remató. Aunque su cabeza yacía en el suelo ante mí, no murieron. Lo que quedaba de su rostro abría y cerraba la boca, y pude ver que la mejilla destrozada comenzaba a reestructurarse y regenerarse. Esto era un infierno, creado por un corazón resentido. El cuerpo no se desplomó ni se quedó quieto, se sacudía y se retorcía, y finalmente empezó a aferrarse a su cabeza. Ya tenía el cóctel Molotov encendido cuando lo agarró por el cuello y lo arrojé al instante. Estalló en una bola de fuego y juro que oí gritos, como si alguna parte de su mente retorcida registrara lo que acababa de ocurrir y esperara que el fuego bastara para acabar con ellos. El segundo cóctel Molotov fue lanzado a la esquina donde Sarah y los hombres intentaron, sin éxito una vez más, detenerme. Iba a quemar este lugar si podía. Quizás así podría perdonarlos. El tercero fue lanzado sobre el mostrador del vestíbulo. Los dos últimos eran para la lavandería. No sabía si el edificio ardería de verdad, pero quería causar algún daño, hacer lo que fuera. La carrera desesperada hacia la lavandería fue la más rápida que he corrido en mi vida, estoy seguro. Estaba seguro de que la conmoción y los incendios habrían hecho que el Autaka y su cultista salieran de la oficina de administración, pero nada impidió mi huida por las escaleras hacia la lavandería. Aterricé sobre suelos blandos y las luces eran tenues y rojas como la sangre, pero aún así vi el horror que se extendía ante mí. Una masa palpitante, un conglomerado de carne, se formó en el centro de la habitación y se extendió por el suelo, las paredes y las máquinas. Cada centímetro era tejido vivo, tendones, nervios, vasos sanguíneos, todo. Una docena de extremidades se extendían débilmente al aire libre, y juraría que tenían algún rasgo distintivo. Un reloj que podría haber pertenecido a José, del 7º piso, y la manga de un distintivo suéter verde neón de Kiana, una estudiante universitaria. No necesitaba otra razón. El cuarto cóctel Molotov fue lanzado al suelo carnoso detrás de mí y el último directamente al tumor. La oscuridad quedó eclipsada por el sol abrasador que se alzaba a mis espaldas. El umbral del subsuelo y mi esperanzada salida estaban ante mí, pero dudé un instante. El calor me lamía la columna y se me llenaron los ojos de lágrimas al ver el humo que ascendía. Si me equivocaba, estaría jodido, pero estaría jodido, con fuego o sin él. Avancé y en cuanto mi pie tocó el primer escalón, el mundo a mis espaldas se sumió en la oscuridad al extinguirse el fuego. En un instante, todo cesó. El calor, el humo, una cortina de silencio cayó y una oleada de terror se alzó. Sabía que no debería haber mirado atrás, pero no pude evitarlo. Con el corazón palpitante, miré hacia atrás y lo vi. El autarca de la agonía que había causado todo esto, incitaba y tentaba a Harold con su promesa de dolor a todos los que odiaba. El centro de su ojo floreció ante mí y creció hasta abarcar todo lo que tenía ante sí en su visión. Sí, fue una visión lo que me mostró. Los gritos a mi alrededor crecieron a medida que el tumor crecía hasta alcanzar el tamaño del apartamento, un edificio viviente. Y, sin embargo, palidecía en tamaño comparado con el autarca que lo contemplaba. Los innumerables tentáculos y sus instrumentos de tortura se extendían hasta la torre de carne, que rastrillaba, cortaba, desgarraba, comía y griega. Todo volvía a crecer. Continuaría así, por la eternidad. Ese era el oscuro deseo de Harold. La cosa comenzó a hincharse y a partirse, una copia perfecta de su forma esférica, la mitosis. Esta cosa podía dividirse a sí misma, y así planeaba cumplir su promesa y seguir operando sin estar atado a ella. Grité, o creo que sí, porque cuando logré apartar la vista para mirar a mi alrededor, vi la sombra de mi salida, el descenso al subsuelo. Corrí, negándome a mirar atrás. No quería, no podía mirar atrás. Así que me adentré en las oscuras profundidades. Había estado en el subsótano una vez. Era pequeño y húmedo, solo tenía unas pocas mesas y sillas plegables. No había entradas ni salidas, salvo una escalera estrecha y una puerta que casi no se usaba, restos de una época pasada. Estaba cerrada con llave en todo momento, pero la puerta era vieja, de madera, y estaba seguro de que solo haría falta una buena patada para derribarla. Pero lo que yacía ante mí no era el sótano, no, era un plano oscuro de la realidad que no podía ser el mundo de fondo.
Lo había visto fugaces destellos justo fuera de mi ventana y esto era diferente. Estrecho y claustrofóbico, pero al mismo tiempo imposiblemente expansivo. La luz no existía allí, incluso cuando encendí mi encendedor, el aire a mi alrededor disipaba la iluminación. Extendí la mano para tocar las paredes de concreto y descubrí que estaba en un túnel. Sin otra opción, caminé y caminé hasta que el tiempo dejó de tener sentido. Sé que debía haber estado allí durante horas, ya que el hambre y el agotamiento me obligaron a descansar, pero el consuelo era imposible, así que después de unos minutos me levanté y seguí adelante. Cuando por fin llegué a una salida tenuemente iluminada, me dolieron los ojos, que habían estado sumidos en la oscuridad durante tanto tiempo. Una escalera estrecha que bajaba al subsótano que siempre había conocido. La puerta estaba allí y, con una patada frenética, se desprendió y salí al mundo de arriba con un grito de alegría y un sollozo desesperado. Era mediodía y Rochester Heights ya no existía. Había salido de un subsótano a un terreno vacío y descuidado. Un hombre sin hogar cercano me miró fijamente un momento antes de volver a lo que estuviera haciendo. No existe nada de mi terrible experiencia y nadie recuerda siquiera Rochester Heights. He buscado información sobre los residentes y es como si no existiera. Todo y todos los que fueron marcados por el autarca de la agonía han dejado de existir significativamente, o han sido borrados de la historia. Encontré a la madre de Maffei y la llamé para preguntarle por su hija, y me juró que nunca tuvo hijos. La empresa propietaria del terreno me dijo que lleva medio año desocupado y en venta. No he sido el mismo desde que escapé de Rochester Heights. Queda tanto en este maldito diario, pero cada vez que lo miro siento una abrumadora sensación de fatalidad. Hay tantas preguntas. Si lo que existe abajo se refleja arriba, y viceversa, ¿cómo cambió el mundo? Ahora, como un discurso, hay una torre de carne que se alza sobre el mundo de abajo y proyecta su larga sombra sobre el mundo de arriba, y me estremezco al pensar en cómo se manifestará. Sé que Rochester Heights me ha ensombrecido, me ha oscurecido el corazón de una forma u otra. La gente de allí no merecía lo que les pasó, y Harold merecía algo mejor, pero su mirada, ya sea por odio o por amor, me eludió. Antes me molestaba eso, pero ahora encuentro consuelo en ello. Las pesadillas nunca terminarán, y nunca estaré bien. Pero al menos, cualquiera que dirija su mirada de odio sobre nuestro mundo no verá más que una sombra en mi lugar.